Internacional. El embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera, quien nos estará contando los detalles de esta agenda y de la importancia que tiene este evento presidencial, esta cumbre amazónica que va a reunir a los jefes de Estado de los 8 países que hacen parte del bioma amazónico, y que luego de esta gran cumbre que hubo en nuestro país hace un mes en Leticia, en donde se llegaron importantes acuerdos que terminaron en un documento de planeación estratégica, Colombia llega justamente allí a liderar distintas iniciativas, como por ejemplo el cambio de deuda externa por acción climática y el que lleguen a la unidad para esta COP que se va a llevar a cabo en Dubái. Así que le damos la más cordial bienvenida al embajador de Colombia en Brasil, Guillermo Rivera. Qué rico, qué dicha tenerlo en esta mañana informativa de este viernes 4 de agosto, en la previa de lo que será esta cumbre amazónica del 8 y 9 de agosto. ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar comunicado con ustedes y a través de ustedes con los televidentes de Colombia. Es un gusto estar aquí. Claro que sí, y ahora sí entremos en materia. Este 8 y 9 de agosto llegará el presidente Gustavo Petro a hacer esa presencia y ese liderazgo que lo ha caracterizado desde el 7 de agosto del año 2022 por llevar ese mensaje importante de cuidar el pulmón del mundo. ¿Qué va a pasar el día miércoles con la llegada del señor presidente? ¿Cuál es esa visión política que se está manejando justamente allí para que las iniciativas del gobierno se desarrollen durante esta agenda internacional? Este será un evento muy importante, no solamente para los colombianos y los países que tienen jurisdicción sobre territorios de la selva amazónica, sino para todo el mundo, porque será la primera reunión de los presidentes de los países amazónicos en medio de la crisis climática que está enfrentando el planeta. Por esa razón hay una gran expectativa por lo que aquí pueda ocurrir. Pero además de eso, esta será la primera cumbre de los presidentes de los países amazónicos que está antecedida por una serie de reflexiones de la sociedad civil, de la academia y de los científicos. Eso fue justamente lo que ocurrió en Leticia hace un mes. Más de 500 personas de la sociedad civil colombiana se reunieron. También participaron de ese encuentro científicos y académicos, y las conclusiones de ese evento que tuvo lugar en Leticia serán uno de los elementos de juicio que tendrán los presidentes de los países amazónicos para la construcción de una agenda común de cooperación y también para la adopción de medidas eficaces que eviten que lleguemos al punto de no retorno en la crisis climática. Embajador, justamente usted menciona una agenda común. ¿Cuáles son esos puntos clave que va a llevar Colombia allí a este encuentro de presidentes y de países invitados este martes y miércoles? La declaración que harán los presidentes el martes y miércoles aquí, en Belén do Pará, empezó a ser negociada en la ciudad de Leticia. Es decir, tenemos ya un mes de estar trabajando en esa declaración. Y en ella puedo anticipar que van a estar incluidos los principales temas que ha liderado el presidente Gustavo Petro. Destaco entre ellos el canje de deuda por acción climática, lo que le permitiría a nuestros países liberar presupuesto que hoy está comprometido en el pago de la deuda para utilizarlo en acción climática, en conservación de nuestros bosques amazónicos, de las fuentes hídricas, de medidas que permitan preservar, respetar la cultura de nuestros pueblos indígenas, que son al final del día quienes durante siglos han cuidado la selva amazónica. También en esta declaración fue incluida la perspectiva andino-amazónica. Esto para Colombia es muy importante porque los ríos que cursan por la selva amazónica nacen en la cordillera de los Andes. Y así como es importante conservar la selva amazónica, también lo es conservar los bosques en la cordillera de los Andes para permitir que el nacimiento de esos ríos no se vea afectado, ni su cauce, ni tampoco sean contaminados. También es importante destacar que Colombia ha promovido
el fortalecimiento de la organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que es la gobernanza de este tratado que firmaron los 8 países amazónicos en 1978, y que si queremos construir una agenda común, necesitamos de una institución regional que le dé curso, que lleve a la práctica esa agenda común de cooperación. Y el fortalecimiento de la organización del Tratado de Cooperación Amazónica es uno de los temas centrales que también incluirá esa declaración. En la misma también se establecerá una instancia de participación de los ministros de Medio Ambiente en la región, porque hasta el momento la única instancia que ha tenido la organización del Tratado de Cooperación Amazónica ha sido la de los cancilleres, pero es necesario también tener en esta organización la voz de los ministros de Ambiente. Esa declaración también adopta medidas muy importantes para la protección de los pueblos indígenas, para la protección de su cultura, y también hay que destacar que en la declaración se están adoptando medidas para combatir los delitos ambientales, para combatir la deforestación. De hecho, se está proponiendo en ella que el año 2030 sea el año en el que podamos registrar, no solamente en Colombia, sino en toda la región amazónica, cero deforestación. Embajador Rivera, vale la pena hablar de la trascendencia que ha tenido el mensaje que ha llevado el presidente Gustavo Petro a estos escenarios. Me refiero a estos escenarios multilaterales donde el jefe de Estado colombiano ha llevado este mensaje de defensa de la Amazonía, de la lucha incluso por el cambio climático en términos muy generales, y es un mensaje que ha ido calando en la comunidad, ¿no? y en el vecindario latinoamericano, y esperamos lo que ocurre en Belén no sea la excepción. Sin duda no va a ser la excepción. El presidente Petro es ya reconocido como un líder ambiental en el mundo entero y por supuesto en la región. Y yo diría que ha sido de los mandatarios de los 8 países que tienen jurisdicción en la selva amazónica, digamos que el más avesado en términos de plantear ideas audaces, ideas innovadoras. Esta del canje de deuda externa por acción climática es una de ellas. El tener una perspectiva que incluya la cordillera de los Andes como espacio de transición de los ríos que cursan por la Amazonia, la protección de los pueblos indígenas, el combate a la deforestación. Sobre todas estas materias él ha venido planteando ideas muy, muy interesantes, y algo que tiene que ver también con la paz de Colombia. El presidente ha venido señalando la necesidad de construir todo un esquema de protección de la selva en el cual jueguen un papel muy importante los ciudadanos de la Amazonia, tanto los pueblos indígenas como las personas que hacen parte de los grupos de colonos, los afrodescendientes, en fin, todas aquellas personas que hoy residen en la Amazonia y que, de acuerdo a la propuesta que ha venido planteando el presidente Petro, pueden jugar un rol muy importante de cuidado, de guardianes de la selva amazónica, de su protección. Y eso tiene que ver mucho con la paz, porque la idea de lograr que se termine la guerra, la confrontación militar en Colombia, tiene también que ver con que eso contribuya a la preservación de nuestros bosques, de nuestras selvas, de tal manera que toda esta narrativa, todo este relato que ha venido construyendo el presidente Gustavo Petro en defensa del medio ambiente, en lucha contra el cambio climático, tiene que ver también con la paz de Colombia, la paz y la preservación de nuestra selva amazónica están íntimamente relacionados.
Sí, claramente está relacionado la paz total que busca el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que está sucediendo en la Amazonía, sobre todo por el crimen transnacional que ocurre en esta zona. Pero también usted menciona a las comunidades indígenas y también a los campesinos. Y en este exitoso encuentro que sucedió en Leticia, vimos también una importante participación de estas distintas poblaciones. Y allí en Belén también 5 campesinos harán parte de esa delegación en donde estarán allí justamente reunidos para dar a conocer las visiones que nacen desde sus vivencias y como protectores también de este pulmón del mundo. ¿Por qué la importancia de tener las voces de ellos allí en este encuentro? Esta será la primera vez que los presidentes reflexionen y deliberen sobre una agenda común de cooperación, pero antecedida a esta deliberación de los diálogos de la sociedad civil. Lo que ocurrió en Leticia es inédito en la historia de este tipo de encuentros, tanto por la participación de la sociedad civil, destacando entre ella a los dirigentes indígenas, y también la participación de la academia y la ciencia. Las conclusiones de lo que ocurrió en Leticia serán uno de los elementos de juicio que tendrán los presidentes de los 8 países amazónicos para su deliberación. Por lo tanto, la participación de la gente, de los ciudadanos, ha resultado muy destacada en términos de lo que va a ocurrir en esta cumbre. Y durante estos días, a partir de hoy, esa misma deliberación de la sociedad civil se está dando aquí en Belén do Pará. El encuentro presidencial será los días 8 y 9, pero desde hoy, 4 de agosto, también habrán, como ocurrió en Leticia, diálogos de la sociedad civil. Luego, esa voz de campesinos, de indígenas, que ya fue escuchada en Leticia, pero que también será escuchada aquí en Belén do Pará, y que será escuchada no solamente por los presidentes Petro y Lula, como ocurrió en Leticia, sino que en esta ocasión van a estar presentes los 8 presidentes de los países amazónicos, pues eso va a ser realmente muy importante. Y algo que habría que decir, tanto los campesinos y los indígenas y los propios presidentes de los 8 países amazónicos no solamente deliberarán para la construcción de una agenda común, sino que también le van a enviar mensajes al mundo entero. Entre los aspectos que hemos venido discutiendo en lo que será la declaración de nuestros presidentes, hay también mensajes para el mundo, mensajes para los países del primer mundo, para los países desarrollados. Se requiere mucha más cooperación de ellos para la preservación de nuestra selva amazónica, para tomar medidas eficaces que permitan garantizar la sobrevivencia de las culturas indígenas que habitan en la Amazonia. Así que en esta cumbre saldrán no solamente una agenda común de cooperación entre los países amazónicos, sino también un mensaje para los países más ricos del planeta, en el sentido de que es necesario que se incremente su cooperación, de que es necesario de que se cumplan los compromisos que se han adquirido en otros eventos multilaterales que han tenido que ver también con el cambio climático y que hasta el momento no se han cumplido en su totalidad. Luego, esta es una cumbre que va a tener una enorme trascendencia no solamente para nuestra región, sino también para el mundo entero. Embajador, y justamente en una rueda de prensa ayer el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, decía que ese será un evento y una cumbre histórica. Además mencionaba, será la primera vez en 45 años que los presidentes de los países amazónicos nos reuniremos con la expectativa de discutir políticas comunes. Sin duda alguna va a ser un momento histórico y que parta esta discusión del cambio climático y de nuestra selva amazónica en dos. Hace un mes, justamente en Leticia, el mismo presidente de Brasil hablaba de la intención de crear un comité de expertos para la Amazonía, similar a la IPCC, de expertos de cambio climático, pero también hablaban de la importancia, que usted lo mencionaba hace un poquito, de integrar este conocimiento científico también con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas y de la comunidad local. ¿Usted cree que eso hace parte de esos hitos importantes que, como bien dice el presidente de Brasil, hará que esa sea una cumbre histórica? Sin lugar a dudas, yo creo que así ocurrirá. Y quiero destacar que esta será la 4ª ocasión en que se reúnan los presidentes del Tratado de Cooperación Amazónica, que fue
firmado en 1978, pero será la primera en medio de la crisis climática. Eso es fundamental, es muy importante tenerlo presente, y será también la primera vez que un encuentro de esta naturaleza esté antecedido por diálogos de la sociedad civil y de la ciencia. Por esa razón es muy posible que después de esta cumbre queden establecidos foros de expertos, foros de científicos, espacios de diálogo permanente de científicos que van a estar orientando no solamente la agenda de cooperación entre los países de la Amazonia, sino también orientando las posibilidades de cooperación de los países más desarrollados con los países amazónicos. Y en la declaración que hemos estado discutiendo desde Leticia y que tendremos que terminar de negociar aquí en Belén do Pará, se ha hablado de la necesidad de valorar ese saber ancestral. Y en esta materia yo quiero hacer hincapié en una experiencia reciente y que los colombianos conocemos muy bien. El rescate de los niños que se accidentaron en un avión, que estuvieron cerca de un mes en la selva, se debió no solamente a las capacidades de nuestro ejército, a su experiencia, a la vocación que tuvieron los soldados que estuvieron en esa operación para no cesar en la búsqueda de los niños, sino que también se debió a la estrecha cooperación que tuvieron tanto esos soldados como los líderes indígenas con sus saberes ancestrales, con su conocimiento de la selva. Por eso quiero destacar que el éxito de esa operación fue el resultado de ese esfuerzo conjunto entre saberes ancestrales y, en este caso, digamos, saberes de la fuerza pública, de sus métodos de operación, en fin. Yo creo que si ese ejemplo lo extrapolamos a las políticas de salud, a la educación, en fin, a la mejor manera de entender la selva amazónica, a la mejor manera de entender la manera en que esta tiene que ser preservada, en que esta tiene que ser cuidada, seguramente vamos a alcanzar el éxito, porque los pueblos indígenas, con su cosmovisión, tienen muchísimo que enseñarnos en materia de cuidado, de protección de nuestra biodiversidad, de nuestro bioma amazónico. Embajador, teniendo en cuenta eso que usted nos hace recordar, esa alianza, ese conocimiento compartido entre nuestras fuerzas militares y el saber justamente ancestral de nuestros indígenas que están allí en la Amazonía y que precisamente nos enseñan a aprender sobre este pulmón del mundo. Los micrófonos del Informativo Colombia Hoy Radio siempre estarán abiertos para usted y para todas las noticias relacionadas con el impulso hacia la mitigación de la crisis climática. Desde allí, desde Brasil, desde ahora le deseamos todo el éxito rotundo en esta agenda internacional y que, por supuesto, haciendo historia de país y con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, que ha llegado a distintos escenarios internacionales. Y así como usted lo ha mencionado, esta agenda inicia a partir de hoy 4 hasta el 6 y luego ya el 8 y el 9 que llegan pues los mandatarios de los distintos países. Muchas gracias por acompañarnos. Colombia Hoy Radio.